Gracias por estar con nosotros, Apóstol Cristian Romo. Buenos días, es un placer, un gusto poder compartir con ustedes a través de este medio. Bueno, entonces, entremos en materia. ¿Quién es Cristian Romo? Para los que no conocen de ti, que van a ver este video y dicen, bueno, ¿quién es el que está ahí? ¿Quién es Cristian Romo? Cristian Romo es el que está frente a ustedes ya hace 73 años, o 74 voy a cumplir ya en mayo, de una trayectoria desde pequeño. Conocí al Señor a los 15 años, me entregué a Él, siendo de una familia cristiana, pero se sucedieron muchas cosas en la cual Dios operó para hacerme madurar muy temprano, porque a punta de crisis, de tratamiento de Dios, somos preparados para el ministerio. Y yo de verdad tuve un encuentro muy fuerte con el Señor a los 15 y 16 años, y eso me llevó a ponerme a disposición de mi pastor para discipularme, enseñarme, guiarme, de tal manera que a los 18 años yo estaba al frente de una congregación para asumir, porque mi pastor se enfermó. De tal manera que allí el Señor fue forjando en mi vida una responsabilidad que me hizo muy bien. Sufrí mucho, pero al fin y al cabo, si no hay sufrimiento, no hay entendimiento. Eso es lo que yo entiendo. Uno va como ser humano esquivando muchas cosas, pero el Señor lo va confrontando. Y esto es lo que sucedió conmigo. De tal manera que a los 20 años fui establecido pastor en la congregación que yo participaba. Y creo que el Señor fue tan misericordioso en ayudarme, en guiarme, y eso me fue dando la perspectiva de que la vida con el Señor en el servicio es una vida de renuncia, de muerte, como dice Pablo, en nosotros que era la muerte para que ustedes participen la vida. Yo creo que en síntesis ese soy yo. Estaba leyendo en tu biografía que tienes 54 años de ministerio. Podría decirte que no muchos hombres pueden mantener ese estandarte todavía vigente. A esos ministros nuevos, a esos hombres que anhelan obispado, a esos hombres que quieren servir, ¿podrías decirnos qué tips o qué secretos se tiene para poder mantenerse en un ministerio activo, vigente y con muchos años más por delante, con 54 años? Bueno, creo que Pablo es muy sabio al dar los consejos a Timoteo y a Tito en cuanto a cómo desarrollarse en la vida como ministro del Señor. Creo yo que un día me preguntó hace un tiempo atrás un joven, ¿qué hay que hacer para ser apóstol? Me dice. Yo le dije, una sola cosa, hay que morir. Me quedó mirando asustado el joven. Me dice, morir. ¿Qué significa eso? Es que nosotros tenemos una parte humana muy complicada que tiene que llegar a someterse al Señor bajo su gobierno, y eso le cuesta al Señor. En lo más que le cuesta con nosotros es el tratamiento del carácter, porque todos tenemos un carácter complicado. Cuando llegamos al Señor y nos sometemos a su señorío, entonces comprendemos que nuestra vida tiene que cambiar notablemente, como marido, como padre, como ciudadano, como participante del cuerpo de Cristo. Yo creo que allí está, de allí parte todo para que los hombres de Dios que van a ser establecidos, llamados por el Señor, entren a una escuela que no es fácil. Nunca el Señor dijo que era fácil, Él dijo que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y lamentablemente en el tiempo esto fue desvirtuándose, porque
la ida a un seminario para prepararse para servir al Señor. Muchos lo tomaron como una escuela para salir graduado de pastor o qué sé yo, con otro cargo en la vida cristiana. Pero no es así. El seminario es apenas un apéndice para prepararnos en materias que son más técnicas que de otra cosa. Y lo que el Señor quiere es forjar hombres de Dios, pastores de verdad, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles que se van forjando dentro del cuerpo de Cristo. No hay diploma para los apóstoles, ni para los profetas, ni para los pastores. El diploma lo vamos a recibir ahí arriba como siervo inútil. Yo creo que Pablo fue muy claro en esto. La humildad tiene que estar vigente en nosotros. No somos llamados para ser jefes, somos llamados para ser siervos. Y esto es lo que cuesta entender a muchos jóvenes que quieren brillar en la iglesia. Las estrellas hace rato que se cayeron. El Señor no quiere estrellas, quiere siervos suyos, ministros con humildad, con prestancia, con atención a lo que Él está queriendo, aquellos que tienen carga por la gente. Nosotros tenemos que tener un corazón de pastor, sea el ministerio que tengamos, siempre hay que tener un corazón de pastor para guiar a la gente. Y esto es lo que le enseñamos a los jóvenes en el ministerio. Gracias a Dios que Él está levantando gente joven, pero entregados totalmente al Señor y con una conciencia clara de que son servidores, no jefes, no caciques. Perfecto. Me surge una pregunta ya que hablaste mucho hacia los jóvenes. Fuiste ordenado a los 20 años. Te voy a ser muy sincero. No sé si yo estuviera en tu época, tomaría la posición de tu pastor y te ordenaría. Efectivamente, veo que él no se equivocó con tu vida. Se dejó guiar por el Señor. Pero en ocasiones, ¿qué hoy en día, cómo podemos enfrentar esos llamados que hay a algunos siervos del Señor muy jóvenes para que puedan incorporarse a las filas y poder ayudar? Porque en ocasiones vemos que se ha tecnificado tanto este proceso que se deja aún pasar el tiempo y no hay esa delegación de autoridad, no hay esa delegación de responsabilidad, porque sabemos que más allá de un ordenamiento es la responsabilidad que asume un siervo, porque pues igual sabemos que el que anhela obispado buena cosa desea, pero debemos saber que también hay una doble condenación, ¿no? Para los que enseñamos. Entonces, la pregunta textual es, ¿por qué hoy no se están ordenando pastores tan jóvenes? ¿Y qué deberíamos hacer para mantener eso que sucedió hace unas décadas con ustedes? Porque no eres el único caso. También entendemos que Jorge Mitián fue ordenado muy joven. Y también podemos decir que no se equivocaron los hermanos, porque creo que hoy en día hay un gran dilema de equivocarse, de pronto de apoyar a unos hermanos que de pronto nos defrauden. Pero eh, es una pregunta más a nivel pastoral, es decir, ¿cómo podemos confiar más en los llamados de los jóvenes y poder pasar de eso a un ordenamiento o a una delegación de responsabilidad? Yo creo que aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es el equilibrio. Nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en la gente joven que realmente está dando pasos, que de verdad está respondiéndole al Señor y al ministerio que los va guiando. Y no animarle para que sean líderes, no para que sean siervos, no pensando en cargos, sino pensando en servicio. La fidelidad de estos jóvenes que van postulando a un ministerio, yo creo que tenemos que darles espacio, cuidándoles en el desarrollo, no diciéndoles que lo estamos calificando, sino simplemente probándolo en varias cosas. Y eso nos va a dar
motivos para entender que están realmente entregados al Señor. Lo que más yo encargo a los jóvenes que me ha tocado establecer, que tengan claridad de que están entrando a una escuela superior cuando están empezando a servir al Señor en algún área. Ustedes están entrando a la escuela secundaria, le digo, va a llegar la universidad y cada vez la responsabilidad es mayor. No es para que ustedes se enorgullezcan, sino es para que vivan una vida de humildad y de esfuerzo, como le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora tenemos que tener un cuidado nosotros, los más viejos, de que no pongamos una vara tan alta, porque cuando fuimos establecidos la vara no era tan alta. Hoy día nosotros ponemos una vara muy alta que los jóvenes se asustan, pero no tiene que ser así. Tenemos que pensar que van a cometer algún error, que vamos a tener que ayudarlos en el desarrollo, porque no han llegado al final, ni nosotros tampoco. Así que hay que tener ese cuidado de no desanimar a los jóvenes, sino animarlos, cuidándolos en el desarrollo. Y en la medida que van dando pasos, vamos poniéndole la carga que pueden llevar hasta que vayan madurando, como Pablo le enseña a Timoteo de distintas formas cómo enfrentar su responsabilidad. También tener la tranquilidad de que el Espíritu Santo tiene control de todo. Él guarda su Exactamente. iglesia. Entonces, esto me lleva a otra pregunta que muchos oyentes se harán hoy en día. Sabemos que hay un movimiento apostólico a nivel mundial, guiado por Sí, el Espíritu Santo, pero como todo lo original, normalmente se saca una copia barata. Entonces está el movimiento de la apostolitis, donde muchos se autonombran, otros tienen unos conceptos no tan bíblicos, eh, cualquiera tiene una iglesia seminumerosa, entonces hace su red apostólica y no se tiene un criterio serio. Esto hace que haya un tercer movimiento y es los que niegan el movimiento apostólico actual. Entonces, mmm, como la iglesia del Señor, nosotros entendemos que no somos nosotros los únicos, o sea, la última generación no es la iglesia, es una parte de la iglesia. Sabemos que toda la iglesia viene desde nuestro Señor Jesús y está compuesta por miles de millones de hermanos que hemos vivido estos 2000 años y que nosotros somos una facción pequeña del cuerpo de Cristo, de la iglesia, porque la iglesia estos 2000 años ha estado funcionando. Por ende, entendemos que los 5 ministerios en estos 2000 años han estado funcionando. Pero como salió esta copia, ¿sí? y ha tergiversado lo bueno de lo que es el concepto del apóstol, yo quiero que tú me puedas contestar dos preguntas. La primera, ¿qué es el movimiento apostólico bíblico, real, actual? Y segundo, ¿tú por qué eres apóstol? bueno, la iglesia nunca se ha detenido, gracias a Dios, porque es de naturaleza divina. Su fundamento no está en nosotros, está en el Señor. Por eso ha permanecido hasta hoy día. Lo que pasa es que en la historia la iglesia tuvo desviaciones por causas humanas, no por causa del Señor. Y siempre hubo un remanente que permaneció fiel. Y en estos últimos 50 años el Señor vino renovando a la iglesia y restaurando. Lo que antes sucedió con los avivamientos, que no hubo un discipulado, un tratamiento en la gente, por eso se fue diluyendo. Pero en estos 50 años el Señor ha traído dos cosas, el derramamiento del Espíritu y también la formación, la claridad en lo que tiene que vivir la iglesia. El movimiento apostólico de estos últimos 40 años creo que ha sido del Señor. Han habido copias, como tú dices, pero la verdad es que yo veo los movimientos apostólicos, que hay varios en el mundo,
y algunos persiguen cosas como la prosperidad, otros persiguen otro tipo de cosas, pero lo que el apóstol tiene que tener claro, el movimiento apostólico tiene que tener claro, que nuestra función es para servir al cuerpo de Cristo, no para servir a un ideal nuestro, sino para servir al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, aquí hay posiciones diversas. Algunos, como tú dices, no aceptan a los apóstoles, porque eso pasó ya a la historia. Pero no puedes pasar a la historia lo que la Biblia dice, que él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, para que hagan la tarea de perfeccionar a los santos. Estos ministerios son de gobierno, son los que guían a la iglesia, los que le dan estabilidad a la iglesia, de tal manera que no pueden ser hombres que tienen ambiciones personales, sino tienen un corazón para el Señor y para guiar al pueblo de Dios. ¿Cómo yo llegué a ser apóstol? La verdad es que nunca tuve ambición de eso, sino que otros ministerios fueron reconociendo la gracia. Llegó el día en que se estableció esta gracia en mí, oraron por mí. No es que me nombraron ellos apóstol, sino que el Señor lo hizo, pero usó a varios ministerios apostólicos para reconocer en mí que había esa gracia. Yo nunca me autoproclamé. Hoy día el peligro que hay, que muchos están autoproclamando algo, pastores, profetas, se ponen frente al espejo y se ponen la mano en la cabeza y se autoestablecen. Eso es peligroso. Hay que tener mucho cuidado con los solitarios, los llaneros solitarios, porque son los que confunden a la iglesia. Yo digo, si un apóstol está solo, va a ser un hombre peligroso. Pero doy muchas gracias a Dios por estar involucrado en un equipo de hombres que podemos corregirnos, ayudarnos, consolarnos, reprendernos. Y eso es lo que hace falta en el cuerpo de Cristo. No existen llaneros solitarios, existen hombres de Dios sujetos unos a otros para la bendición del cuerpo. Muy claro dejaste esa pregunta. Definitivamente va a ser muy edificante para cualquiera de las tres corrientes que describí. Nosotros, mirando tu biografía, con 54 años de ministerio, observamos que has pasado varias crisis a nivel político y a nivel social en tu país y en los países donde has tenido también trabajo e influencia, como son Argentina y Brasil. Lo hablo porque ellos estuvieron bajo dictaduras, igual que les sucedió a ustedes. Hoy tenemos a una iglesia en el mundo viviendo en medio de una gran crisis mundial. Y para muchos de nosotros es la primera vez. Para muchos de nosotros es una situación compleja y difícil. Para ti no. Para ti ya es otra batalla más en medio de esta guerra. Cuéntanos un poco cómo sobrevive la iglesia en tiempo de crisis. Porque yo observo que había una crisis política en el sur del continente en las fechas muy parecidas a los movimientos de renovación que hubo en Argentina, Chile y Brasil. Y no es en balde hablar de que en este sector del continente es donde más se ha podido desarrollar el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Entonces, yo quiero saber tu punto de vista acerca de cómo sobrevive la iglesia, cómo no se reinventa, pero sí capta ese mensaje y cómo sale adelante en medio de una crisis, porque los analistas esperan que cuando pase esta crisis mucha gente va a dejar los templos, porque
se dieron cuenta de que pueden buscar a Dios sin necesidad de ir a un cierto lugar. Entonces, aquí también nos están escuchando pastores de denominaciones diferentes y pues muchos de ellos tienen el temor, ¿qué va a pasar después de que se abran las puertas, de que los salones se puedan reabrir y pues al final van a saber de todas esas personas que cuidaban, cuántos van a quedar en realidad? Entonces, ¿cómo sobrevive la iglesia en estos tiempos de crisis? Pero también, ¿cómo sobrevivieron ustedes en esos tiempos que fueron difíciles de también persecución, de que bueno, habían penas de muerte, habían juicios extra estado, fuera del estado. Entonces, ¿cómo vivieron ustedes esa época de las dictaduras y cómo la iglesia sobrevivió? ¿Y cómo va a sobrevivir hoy? Serían las dos preguntas, Cristian. ¿Cómo vivieron ustedes y cómo se salió la iglesia adelante victoriosa y cómo va a salir después de esta crisis mundial que estamos viviendo? La verdad es que Dios ha sido misericordioso y en cada etapa Él siempre guarda a su iglesia. Como dije antes, la iglesia siempre permaneció en la historia. Y nosotros pasamos la crisis del 73, de esa época y de toda esa década, de una manera sobrenatural, porque cuando se desató el golpe de Estado, al mismo tiempo el Espíritu Santo estaba operando en nosotros, un despertar tremendo. Entonces, se dieron las dos cosas que para mí fueron realmente admirables, porque cuando las cosas son más difíciles es cuando la iglesia puede avanzar. Yo creo que la iglesia está diseñada para resistir cualquier cosa, porque tiene el poder sobrenatural en su vida. Nosotros vivimos ese tiempo, éramos pocos todavía, y de los pocos quedamos menos todavía. Yo tenía una congregación de 120 personas, y de los 120 me quedaron 20. Con esos 20 empecé a hacer la tarea de discipular, de llevar la noticia del reino de Dios a la gente. Y el Señor nos fue hablando y preparando, de tal manera que yo le dije al Señor cuando se fueron los 100, Señor, por favor no mande a nadie más, porque hay que formar a estos 20 que quedan. Con esos 20 estuve un año sin que nadie se agregara. Cuando pasó un año le dije, Señor, abre la puerta, por favor, para que esto continúe adelante. Y claro, el Señor abrió la puerta y me mandó 10 hippies, 10 drogadictos, la gente más rara que yo jamás había visto en mi vida. Y yo no sabía cómo tratarlos, pero el Señor me dijo, tienes que ser padre para ellos. Y comencé a llevarlo a mi casa y empecé a trabajar con ellos, eran 10. Y la verdad es que en 3 meses estos muchachos hicieron una revolución. De 20 que habíamos quedado, llegamos a ser 200 en 3 meses. Por el testimonio de ellos, por la simpleza y por la valentía que ellos tenían de proclamar al Señor. En cualquier lugar que me encontraban por la calle gritaban de lado a lado, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Habían tomado muy en serio lo que les enseñé del señorío de Cristo y el reino de Dios. Entonces, en medio de la crisis de la dureza que se expresaba en cuanto al trato político que había de los militares, hubieron muchos casos que fueron sobresalientes. Por ejemplo, me mandaban 2 policías a ver qué pasaba en los cultos. Estos policías no aguantaban más de 15 minutos porque los hermanos empezaban a abrazarse, a bendecirse y ellos huían. Y eso era domingo tras domingo. Y también un día, bueno, se había convertido uno que era entrenador de guerrilla y lo buscaban para liquidarlo, ¿no? Pero se convirtió de verdad y yo no sabía qué hacer con él. Le pregunté, Señor, ¿qué hago con este hombre? Llévalo a la policía.
Yo dije, Señor, pero a la boca del lobo, ¿cómo lo digo? Así que me lo llevé y sí, confiando en el Señor solamente, porque era muy peligroso eso. Llegué allá, hablé con el segundo jefe de la policía y le dije, yo tengo una persona aquí que ustedes andan buscando, ¿cómo se llama? Fulano de tal. ¿Qué quiere usted? Me dice. Quiero que usted me escuche y yo vengo a dar un testimonio del cambio que ha habido en este hombre. ¿Y cómo usted puede dar testimonio de eso? Esta gente es muy mojigata, muy hipócrita. Sí, así es, le dije yo, pero yo vengo a dar testimonio del cambio que ha habido en este hombre. Pero ¿cómo usted me lo puede demostrar? Yo le digo mi vida por la de él. El hombre se quedó blanco. Me dice, ¿usted sabe lo que me está diciendo? Sí, sí, sé lo que le estoy diciendo, porque un día alguien dio su vida por mí, la dio en serio, y ese se llama Jesucristo. Allí el hombre se desnudó y me dijo, váyase, lléveselo, no lo quiero ver más aquí. Y fue salvado este hermano para la gloria de Dios. Eran cosas así que sucedían y yo me enfrentaba con los militares varias veces en reuniones, en reuniones de acción de gracia por el país y gracias a Dios que nunca me pasó nada, pero mi esposa tenía ciertos temores por lo que me podía pasar, pero Dios nos cubrió, nos guardó y se desarrolló una obra tremenda por el Espíritu Santo en todo el país. Salimos a Perú, salimos a Brasil y así a varias partes del mundo, llevando este mismo mensaje que el Señor nos reveló del reino de Dios y su señorío. Las crisis son para crecer, no son para arrancar, para huir. Las crisis nos llevan a madurar y nos llevan a perfeccionar nuestra vida en el Señor, porque la iglesia se tiende a poner muy cómoda y en eso estábamos en este tiempo. Yo venía enseñando y diciendo, hermanos, la iglesia, el Señor la está definiendo, porque hemos entrado en un tiempo de mucha comodidad. Una iglesia, Dios no quiere una iglesia light, quiere una iglesia verdaderamente comprometida. Y en eso estábamos cuando apareció todo esto. Yo dije, este es el camino que el Señor escogió para movilizar un poco a la iglesia, para hacerla reflexionar. Y es lo que está aconteciendo. El Señor quiere definir a la iglesia, definitivamente, quién es y quién no es. Aquí no es cuestión de religiosidad, es cuestión de compromiso. De tal manera que esta crisis de la pandemia que tenemos hoy no es del diablo, es algo que Dios está permitiendo para que nosotros primero como iglesia definamos nuestra posición delante de Él y del mundo. Dios nos escogió para hacer luz y sal, así que tenemos que dar testimonio de Él en medio de esta crisis que Él va a pasar. Vamos a llegar al otro lado, pero con una experiencia riquísima en el Señor. La iglesia no depende de locales, la iglesia depende de nuestro compromiso con el Señor y el mejor lugar para desarrollarse son las casas. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Y gracias a Dios por ello. Vamos a salir adelante. Hay dos maneras de encontrar un tesoro. Una, buscándolo. Quiero buscar, sé que voy a buscar y comienzo a investigar dónde lo encuentro. Y Sí, otra, que estoy trabajando, caminando, arriendo un terreno y me encuentro con un tesoro. Entonces, yo veía tu vida, con mucho respeto te lo digo, como la parábola del tesoro escondido. Te encontraste con el tesoro. Estabas trabajando, estabas haciendo obra, tenías la pasión, pero llegaste a un momento en que te encuentras de manera, no sé si llamarlo accidental o sabemos que es Dios controlando todo, pero no te esperabas todo ese maravilloso mundo del reino de Dios. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de encontrarte con el Evangelio del Reino cuando entendemos que antes estabas predicando la palabra de Dios de muy buena manera, de muy buena forma, con buenas intenciones, pero obviamente no estaba completo todo el panorama. ¿Cómo fue ese momento de encontrar el Evangelio y cuál ha sido el proceso hasta el día de hoy
de vivir en el reino de Dios. Lo que pasó que el año 71 hubo un encuentro nacional de pastores en Valparaíso, el puerto de Valparaíso, y era de Visión Mundial, convocado por Visión Mundial. En ese encuentro se iba a definir un trabajo que la misión latinoamericana de Costa Rica estaba desarrollando en varios países, que era evangelismo a fondo. Trabajar todos los grupos cristianos unidos para evangelizar una ciudad. Y curiosamente, por la gracia de Dios, me eligieron como coordinador general de ese trabajo para Chile. Y la verdad es que yo quedé admirado porque yo era muy joven, apenas tenía 25 años y tenía que hacerme cargo de esa tremenda tarea, la cual acepté con gozo porque me dio alegría de ver que íbamos a trabajar juntos con los grupos diversos. Todo empezó muy bien los 2, 3 primeros meses, pero ya enseguida empezaron a verse las diferencias y cada uno quería agua para su molino. Y eso me empezó a caer mal. Y yo empecé a orar, Señor, ¿qué pasa con la iglesia? Y así seguía con la misma pregunta porque veía cosas positivas y negativas. Hasta que un día me invitaron a predicar una semana de evangelización a una ciudad pequeña. Y yo fui, y cuando iba entrando con mi vehículo a la ciudad, vi la propaganda que había de las reuniones. Me dio una vergüenza tan grande y yo no sabía por qué. Llegué a la casa del pastor principal y me dice, ¿nos podrías prestar tu vehículo para hacer publicidad por las calles? Le dije, no hagan más publicidad porque tengo una vergüenza tremenda. ¿Vergüenza tú? Me dice. ¿Qué te pasa? No sé explicarte, lo único que sé es que quiero orar. Me encerré en el cuarto, empecé a orar, no me venía nada para la noche. Y yo estaba un poco desesperado, pero a las 6 de la tarde llegó una palabra del Señor para la iglesia. Yo dije, yo el primer día está bien, pero me levanté a orar el segundo día para la iglesia, tercer día para la iglesia, cuarto día para la iglesia. Ahí me llama el pastor con los líderes y me dice, nosotros le invitamos a predicar evangelismo, usted está predicando a la iglesia. Miren, yo por primera vez estoy oyendo muy claramente al Señor. Por favor, déjeme avanzar, si no me voy. No, quédese, pero denle una vueltecita. No le voy a dar ninguna vueltecita, le dije. Voy a predicar lo que el Señor me dé. Cada día el mensaje era más fuerte para la iglesia. Se acabaron los amén, los aleluya, no había ninguna confirmación. Yo veía los rostros medio raros, hasta que el día sábado invité a quedarse a orar a los que querían orar conmigo. Se quedaron unos 30 y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El día domingo yo dije, Señor, hoy día habrá una palabra de evangelismo. Nada. Era el mensaje más fuerte para la iglesia. Ay, Señor, dije, no sé qué va a pasar aquí. Me puse a predicar y empezó el Señor a operar cosas que yo no sabía. La gente empezó a ser sanada sin que orara por ellos. Y de repente se paran como 30 personas y vienen a entregar al Señor sin que yo lo invitara. Entonces yo estaba sorprendido como Pedro en la casa de Cornelio. Entonces yo oré por la gente, terminé y me bajé de la plataforma y el pastor dio aviso y se terminó la reunión. Pero nadie se movió. La gente empezó a llorar, a abrazarse, a caer de rodillas, a hablar en lengua. Yo dije, ¿qué pasa, Señor, si el culto terminó? Pero el Señor me dice, pero yo no he terminado. Así que yo seguí orando ahí en mi rincón y de repente el pastor viene y me dice, estoy muy contento. ¿Por qué? Le digo, porque la congregación estaba a punto de dividirse y ahora se están reconciliando. Y él se fue para otro lado y yo me quedé orando y el Señor me dice, así está la iglesia, llena de tinieblas, pretendiendo evangelizar a un mundo que está en tinieblas.
Esa palabra me llegó hasta el fondo y dije, Señor, yo soy parte de esa iglesia. ¿Qué hay que hacer? Por favor. El Señor me dice, hay que evangelizar a la iglesia. Ahí me planteó un problema teológico y yo dije, si la iglesia es iglesia porque está evangelizada. Pero no era eso, era que venía detrás la revelación del reino de Dios y el señorío de Cristo. Y ahí luchando, orando, ayunando, empecé a recibir otras palabras. La segunda palabra fue renuncia a todo. Yo estaba comprometido con varias instituciones cristianas, renuncié a todo. Y la tercera palabra fue comienza todo de nuevo. Ay, Señor, dije yo, ¿cómo lo hago? Tuve que empezar todo de nuevo, de cero. Y la cuarta palabra fue tienes que hacer discípulos. Eso era tablero chino para mí. Pero el Señor con el Espíritu Santo fue revelándome lo que había que hacer. Y ahí empezó toda una tarea de discipulado, como les dije antes, con esos pocos que quedaron. Y luego fue aumentando el número. Y la verdad es que todo esto es sobrenatural. Hoy día estamos esperando que el Señor derrame su Espíritu de tal manera que la iglesia se levante con poder y con gracia para bendecir a este mundo que está tan alejado de Dios. Y con esto de la pandemia muchos se están sensibilizando. Por eso digo, es un medio que Dios está proveyendo para que proclamemos su reino. Así que estamos listos, esperando que Dios haga algo sobrenatural en este tiempo. Y lo va a hacer. No hay ninguna duda de eso. Amén. También lo creemos así. Dios está haciendo muchas cosas en este tiempo. Nunca las ha dejado de hacer. Solamente que creo que ahora, con esta quietud, estamos aprendiendo a escuchar un poco mejor lo que nos está Ahora, hablando. ahora el ambiente que hay hoy día es muy diferente, porque en aquel tiempo todo era herejía. Todo lo que yo hacía era herejía. Hoy día eso ya está claro que, que es la verdad del Señor. Y hay muchos que, estando en denominaciones tradicionales, rechazaban esto, pero hoy día lo aceptan. Yo creo que el Señor está rompiendo muchas cosas que han impedido que el Espíritu Santo pueda operar en la vida de la iglesia. Y oramos para que el Señor siga despertando los lugares donde todavía hay dureza para creerle al Señor que Él es capaz de cambiar todas las cosas. Amén. Ya para terminar este tiempo de café contigo, quería que les dieras un consejo a esos oyentes que tienen responsabilidades en la iglesia, pueden ser líderes, diáconos, pastores, maestros, profetas. Acerca de este tiempo, Dios, todos esos cambios que les está hablando, acerca del tema del reino de Dios, que fue el tema que Jesucristo vino a predicar, Okay. ¿qué consejo les das para que tengan tranquilidad? Porque a nosotros los seres humanos no nos gustan los cambios. Sí, en mi testimonio personal, cuando tuve la fortuna de tener ese cisma, ese terremoto en mi vida, eso costó lágrimas. A ti acabaste de contar que te costó renunciar a todo. ¿Sí? Comienza uno a sufrir porque traía uno después, en mi caso, del seminario y de la experiencia pastoral que traía, pues unas estructuras. Y cuando el Señor me lleva a casa, cuando el Señor me revela la enseñanza de la iglesia primitiva, trae la revelación del reino de Dios, comienzo a darme cuenta que en el mundo, en Sudamérica, ya era una noticia de vieja data y, y para mí fue muy difícil. ¿Qué le puedes decir a esos líderes, pastores, hermanos que en este momento están en esa lucha sobre su tradición, sobre lo que habían construido, sobre lo que para ellos es lo fijo, eh, a un cambio, pero es un cambio para mejorar, pero obviamente nada les garantiza. A ti se te fueron 100 personas y te quedaron 20. Te quiero ser muy sincero, hoy en día le decimos eso a un pastor y sale aterrorizado corriendo porque ¿cómo voy a pagar el arriendo del local?
cómo voy a subsistir yo, mi esposa, mis hijos. Entonces, muchas veces nos aferramos a ese Titanic que se está hundiendo. Entonces, yo sé que hay unos que no tienen esa clase de problemas, pero el gran grueso de la iglesia, el gran grueso de los pastores de Sudamérica, específicamente, son personas muy humildes, con ingresos básicos, viven de una obra pequeña, ¿cierto? Y cualquier cambio de estos los está afectando, ¿no? Entonces, ¿qué consejo tú darías a personas que están en este momento sufriendo esta crisis que tú sufriste ya hace más de 50 años? La verdad es que aquí hay un factor muy importante que es la fe. La fe es lo que el Señor es capaz de hacer. Y fuimos víctimas de la mala enseñanza que vino de atrás, que nos enseñaba el manejo del dinero, de lo que era un diezmo, de lo que era ofrenda. Todo eso con temores nunca se enseñaba. Y por la mala enseñanza los pastores sufrieron mucho esa falta de una estabilidad económica. Y fue una de las primeras cosas que el Señor me llevó a ajustar, a enseñar, porque el Señor provee a través de la iglesia para los siervos de Dios. Y eso es algo legítimo. Y yo creo que los que vienen con una tradición vienen sufriendo esta situación. Pero yo creo que eso se supera cuando no confiamos en los hombres, sino confiamos en el Señor. No es la iglesia como tal la que nos sustenta, sino es el Señor a través de la iglesia. Y esa iglesia tiene que entender que le debe a Dios lo que Él demanda, no a nosotros. El Señor es el que nos sustenta a nosotros. Y eso se va aclarando cada vez más. Yo le compartiría 4 cosas básicas en este momento a todos mis hermanos a través del mundo. Hay 4 grandes objetivos que Dios quiere alcanzar y para ello necesitan nuestra entrega total. El primer objetivo es que Dios quiere que todos los hombres y mujeres del mundo conozcan a Jesús como Señor. Para eso tenemos que proclamar el mensaje del reino de Dios con claridad, sin temor, con amor y con la gracia, toda la gracia del Señor. Y esto no es predicar religión, no es predicar la iglesia, sino es predicar a Cristo, proclamándolo a Él, para que la gente brote en ellos la fe y a través de la fe llegar a conocer a Jesús como Señor. Entonces el primer objetivo de Dios es que todos los hombres y mujeres conozcan a Jesús como Señor. Esto es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 2 de Pedro dice que Dios no quiere que se pierda la gente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tan grande es el corazón de Dios. En eso tenemos que pensar, que para eso estamos en la tierra. El segundo objetivo de Dios es que todos los que se entregan a Jesús como Señor sean hechos discípulos, sean formados, capacitados para enseñar también a otros. Ese es un objetivo de Dios muy importante porque nuestra medida es la estatura de Cristo, no es cualquier cosa. Semejantes a Cristo nos quiere ver el Padre. El tercer objetivo de Dios es que todos los discípulos lleguen a formar una familia, un pueblo, un cuerpo, un edificio. Las figuras que Pablo usa para hablar de la iglesia son muy elocuentes, pero yo creo que la figura de cuerpo nos lleva a entender que no podemos estar desajustados unos de otros, sino bien ajustados según la gracia y el poder de Dios para crecer juntos, llegar a la madurez. Ahora hoy día lamentablemente el factor división ha sido algo que Satanás ha ocupado muy bien, pero le está llegando la hora porque muchos están
creyendo que tenemos que estar unidos para avanzar en este tiempo tan difícil. La Iglesia unida va a tener el poder y la autoridad para hablarle al mundo, a los gobiernos. Yo creo que esto es deseo de Dios por la oración de Jesús. Se va a ser respondida por el Señor. Y vamos a ver una iglesia fuerte, unida, aunque muchos son escépticos frente a esto, que un día en el cielo vamos a estar todos unidos. No, yo digo, en la tierra vamos a estar unidos, porque el Espíritu Santo va a quebrar muchos paradigmas que nos han tenido separados por cosas secundarias, porque como primario todos conocemos a Cristo y todos vamos a estar unidos a Él, con Él, a través de Él. De tal manera que este objetivo de Dios es que todos los discípulos que ya están caminando con Él seamos uno solo. No importa el apellido que se tenga, lo importante es que conocemos a Cristo y nos sujetamos a Él. Y el cuarto objetivo de Dios es que todos los discípulos de Cristo sean un factor de influencia en la sociedad. Estamos en la tierra para hacer sal y luz. La sal nos habla de dos cosas importantes, preservación y sabor. El único factor poderoso que hay en la tierra para cambiarle la cara al mundo es la iglesia. No hay otro, no hay políticos, no hay medidas económicas que puedan cambiar. Si no cambia el corazón del hombre, nada va a cambiar. Y el que tiene poder para cambiar el corazón del hombre es el Señor a través del Espíritu Santo. Así que como luz tenemos que ser modelos, como sal tenemos que ser gente de influencia en la sociedad. Teniendo claro todo esto, vamos a avanzar y vamos a pasar por encima de las dificultades y todas las calamidades que la iglesia ha tenido que pasar. Pero llegó la hora, este es el tiempo de Dios, tiempo glorioso donde el Señor nos va a sacar adelante a pesar de todas las dificultades. El Señor nos va a guiar a esto y vamos a salir adelante. Amén. Muchas gracias, Apóstol Cristian. La verdad, ha sido un tiempo, es muy especial esta entrevista. La tuvimos que alargar porque nos parece que fue demasiado interesante lo que nos pudiste compartir en estas preguntas y quería agradecerte a ti por este tiempo tan especial. Sé que tienes que atender todo el equipo de hermanos que están alrededor tuyo, pero esperamos que estas palabras no queden solamente en un video, sino que puedan ser transmitidas a otras personas y bueno, estamos atentos a cualquier inquietud. Igualmente voy a colocar los datos de ustedes en Chile, si hay alguien que nos está viendo allí, para que se ponga en contacto en caso de que lo necesite con ustedes. Apóstol Cristian, muchas gracias. Okay.